una semana esta sección, la hacíamos en Sevilla. Han pasado tan solo 7 días. Parece que ha pasado 3 o 4 meses desde aquel día en el que estábamos en Sevilla. Tenía a Manuel en la izquierda y a Ramón en la derecha. Hola Ramón Besa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches tengan ustedes. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis los dos? Buenas noches. Pregunta de rigor, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la semana, Ramón? Muy futbolera, ¿no? Casi no he tenido tiempo para reparar en nada más, entre viajes, partidos, crónicas, contracrónicas, bueno, todo lo que quieras, que hace que si tú me dices si he hecho algo más que estar pendiente del fútbol, pues poca cosa más. Pero también me apetece, yo sé que los meses de abril y mayo, cuando hay trabajo y cuando hay, digamos, material, sin nada, que las cosas van bien. Si no, es que ya estás preparando la próxima temporada. Tal cual. ¿Y tú, Manuel? Preparando la próxima temporada. Que hay mucha tela que cortar, por cierto. Pendiente de fichajes, salidas, etcétera. Esta semana fue un día, pero quería contarlo, estuve en San Roque, que yo no lo conocía, en Cádiz. Bueno, y la verdad es que yo no conocía esa zona, nunca había estado, de hecho me lo reprocharon por el campo de Gibraltar, ¿no? Y estuve muy bien acompañado de lectores fue precisamente el día del Barça-Inter. Anda, miércoles. Que acabé el acto, que tuve un encuentro allí con lectores y tal, y pasamos por delante de un bar y eché un vistazo en la tele porque me gusta mucho del fútbol ese impacto cromático, ¿no? Todo el verde, dije, coño, está jugando, claro, la Champions, y estaban 0-2. Sí. y fui al coche y cuando llegué al hotel ya estaban 2-2. Te las prometía muy felices, con el 0-2. Un amigo mío madridista muy querido me decía, joder, tiene que estar guay que tu equipo juegue tan bien, ¿no? Pero la verdad es que envidio bastante la diversión, porque es cierto que en defensa pues tiene sus cosas, pero oye, no pasa nada, ¿no? El 0-2 de repente te da la sensación de que estos tíos jugando muy bien pueden remontar. Y es un equipo, una cosa que nos duele a los madridistas es que este Barcelona es un equipo muy divertido. El Guardiola, el Barcelona guardiolista avasallaba mucho más, ¿no? Cuando estaba en su mejor momento era un 3-0, 4-0 en el descanso. Este equipo no es así, pero es más divertido. Tiene un punto de diversión muy... Bueno, pues para un barcelonista tiene que ser muy, muy agradable. Ahora hablaremos también de Guardiola, que ha concedido una entrevista a los compañeros de la ESPN y ha hablado sobre su futuro. Ahora escucharemos a Guardiola, pero hablando del Barça, Ramón, es un Barça que hemos visto ya en más de una ocasión esta temporada. Hablo del partido de Champions, por supuesto. Ese 0-2 era inesperado. Nadie nos imaginábamos que iba a empezar el partido así. Pero la capacidad de superarse, la capacidad de resiliencia que tiene este equipo y remontar en 2 ocasiones, no terminar de remontar, pero sí igual en un resultado que se había puesto muy complicado, no es la primera vez que hemos visto en este Barça de Hansi Flick, ¿eh? No, hay muchos partidos para el recuerdo, entre ellos uno de Copa contra el Atlético de Madrid, 4-4, luego 0-1, 2-2, o sea, ha sido una constante. Es un equipo que se explica por los goles y es así de generoso, tanto los que tiene a favor como en contra, porque su lema es meter un gol más que el contrario, así lo dijo Lamine, que ha sido la figura cuando lo discutían con Araujo antes del partido precisamente de la final de Copa contra el Madrid. Es un equipo generoso, es un equipo, como decía Manuel, divertido, y cada partido es una aventura. Y eso hace que el Barça, por primera vez en mucho tiempo, diría yo, es un equipo que no, incluso a los rivales, no les provoca repelús, por decirlo de alguna forma, ¿no? A veces se hablaba mucho del Barça, que si el toque, que si el estilo, que si estos predicadores, que si esto ya están aquí dando la chapa con toda su ADN. Y eso podía llegar a molestar, quizá también porque el gran defensor de esa cultura ha sido Pep Guardiola, que es un técnico que en algunos sitios pues despierta odios y amores, ¿no? Es muy controvertido. Y ahora digamos que es un Barça que, como es tan transparente, es decir, pues si vamos a meter un gol más que el rival, pues también te deja meter goles a ti, para que luego no digas, no, es que ha pasado esto, ha pasado lo otro. Y luego, claro, el partido ha tenido una continuidad, sobre todo por la actuación de Lamine, ¿no? Que fue protagonista en la previa, cuando de alguna forma hizo una intervención que algunos consideraron temeraria,
y al final pues respondió en el partido para confirmar que los retos se los pone él y no se los ponen los demás. Ya que sacas el tema, lo pongo encima de la mesa, pero en esa rueda de prensa le preguntan a Lamine Yamal que qué piensa de aquellos que consideran que está crecido. Yo dije el otro día, y lo vuelvo a repetir, que me parece que esté crecido, pero también digo que no me parece que sea malo, sino que en un jugador de 17 años, el asumir la situación en la que está ahora mismo, es que tiene que estar crecido. Y lo digo en el sentido positivo, porque a veces se interpreta o se malinterpreta el hecho de considerar que alguien está crecido. Joder, le sale todo, está siendo considerado uno de los mejores jugadores del mundo con 17 años. El otro día con el Barça, en el partido contra el Inter, cumplía con 17 años su partido 100, que es de locos. Si miramos los grandes jugadores de la época, Kylian Mbappé con 19 años y casi 20, Cristiano con 20 y no sé cuántos, Messi con 20 y no sé cuántos, tiene 17. En julio hace 18 años. Se puede estar crecido en sentido negativo y en este caso yo creo que está crecido en sentido positivo. Manuel, ¿a ti qué te parece? A mí me parece que si no estuviese crecido no le saldrían tan bien las cosas. Estamos hablando del fútbol y estamos hablando del fútbol de élite. Tú tienes que creértelo mucho para jugar como juega este chico con esa edad. Si tú con 17 años sales al campo a enfrentarte con los mejores defensores del planeta y no estás crecido, no tienes un punto de confianza, de sobradez, muy probablemente no te vayas a marchar de ellos. Luego puedes expresarlo en público o no. No haces ningún daño expresándolo en público. Tienes que enseñar a los chavales que si tienes esa edad y juegas con gente mayor, tienes que tener un punto de vanidad, de crecimiento que tiene que estar y que tiene que expresarse en el campo. Pero si tú no tienes confianza en ti mismo, si tú empiezas a pensar, si tú eres consciente de que tienes la edad que tienes, de que hace 2 o 3 años estabas donde estabas, y que tienes delante a una defensa, a un equipo, al Real Madrid en una final, al Inter de Milán en unas semifinales de Champions, a una Francia en la Eurocopa de Inglaterra. No sé qué estoy diciendo. ¿Cuándo marcó el golazo aquel contra el palo? Contra Francia, creo recordar, ¿no? Sí, contra la semifinal. Sí. Si tú eres consciente, si tú de repente te sientas y dices, hostia, lo que estoy haciendo, probablemente ni arranques a correr, ¿no? Por supuesto que tiene que estar crecido y por supuesto que está bien que lo diga, y por supuesto que también te voy a decir una cosa, cualquiera de nosotros tres probablemente con 17 años estamos en su situación y probablemente fuésemos el triple de insoportable. Lo dije el otro día, exactamente igual. Está soportando ese chico sobre sus espaldas, la historia y el peso del club como el Barça después de Messi, es para no salir ni para no levantarte de cama. Y sin embargo ahí está, jugando como lo está haciendo, con un punto de diversión, de excitación, de felicidad que pone a todo el mundo de pie. Y no está mal que le diga a los chavales, si queréis jugar así a esta edad contra estos tipos, tenéis que estar crecidos. Ramón. Creo que más allá de que pueda parecer un chico audaz, desacomplejado, y que pueda haber un cierto temor a que se desmadre o a que el entorno no lo controle, bueno, todo eso es tan paternal que nos despierta. Es el representante, como decíamos, de una generación. Esa generación que hoy tiene entre 17 y 18 años es muy diferente a las anteriores. Y por otra parte, me gustaría decir que yo creo que es más inteligente de lo que la gente cree. Es decir, más allá de lo que a veces cuando aparece un chaval de estos o un futbolista, la gente tiende a pensar que es un tío que solo juega fútbol, que no le interesa nada más. Y no sé, por la gente que yo he hablado, por los perfiles de profesionales que más o menos han estado a su alrededor, es un chaval que piensa las cosas, no las hace porque sí. Y necesita llamar la atención, necesita ser protagonista. Esto es lo que hizo. Tiene tics a veces parecidos a Neymar, sobre todo en su exposición, y de ahí ese cierto temor a que se pueda escapar del control, digamos, de la familia, del club, de todo lo que le rodea. Pero al mismo tiempo tiene una seguridad en sí mismo que es desacostumbrada. O sea, es un chico que ahora ya no solo hace jugadas como antes. Antes te sorprendía con un gol, era como si en una tormenta apareciera un rayo, un relámpago en un momento. Ahora tiene mucha más continuidad en el juego, es capaz de ponerse al equipo a sus espaldas y es capaz de llamar la atención al rival. O sea, el Inter, que es un equipo que solo concede medio gol por partido, le puso hasta 2 y 3 marcajes. Lo que le hizo a Di Marco, lo que le hizo a Thuram, lo que hizo a Mkhitaryan fue sorprendente. O sea, no lo puedes hacer. Y la mejor jugada fue la que no acabó en gol. Porque sin duda, la jugada que hace que acaba en el larguero es que en lugar de hacer lo que normalmente hace, que es abrir para afuera
y rematar de rosca, se fue para adentro y la tiró al larguero. O sea que es también imprevisible en el juego. No son esos jugadores que parece que son fáciles de atacar. Y diría que para la industria del entretenimiento, lo comentábamos ayer también, en la que se ha convertido hoy día el fútbol, que es una industria de entretenimiento, es un regalo, porque aquí participan todo el mundo, futboleros, no futboleros, youtubers, redes sociales, comentaristas, literarios, filósofos, los haters, gente de la calle, todo el mundo habla de este tipo. Entonces, claro, eso es muy difícil de conseguir. Y algo tendrá para que llame la atención a todo el mundo. No, y además, tiene un condicionante extra. Que cuando el Barça tenía al mejor del mundo, o a la par con Cristiano Ronaldo, va por gustos, pero quiero decir, al mejor del mundo, ese tipo jugaba con Argentina. Pero es que, Manuel, este tipo va a jugar con España. Con lo cual no solo va a ser el disfrute del Barça durante los próximos 15 años, sino que va a ser, probablemente, y si no pasa nada raro, uno de los líderes de la selección para los próximos 15 años. Sí, con una generación además. Es muy importante hacerlo acompañar, es muy importante lo que tiene el Barcelona, que es la compañía, porque puede ser una superestrella, pero si no hay gente al lado con la que puedas salir también fuera del campo, es decir, con la que tengas una vida en común, fuera del equipo, con lo que sean tus amigos, pero también lo tienen en España. Hubo un momento, es vital para la selección española que este chico juegue que este chico juega con la selección y sobre todo que crezca con la selección y que se convierta con los años en un líder de la selección, como digo, bien acompañado. Hay un momento del gol que marca contra el Inter, un golazo, que parece que sale, que entra, y luego hace una cosa que me recordaba mucho, pues lo citabas ahora a Messi, que es la pisadita, hace una pisadita como que se va a ir para un lado, y con esa pisadita creo que mueve a 6 defensas, macho. Y para meterse dentro del área, él está encarando con la pelota y de repente pisa con la izquierda al lado del balón, no al balón, sí, y entonces el defensa de repente se evapora. Ese se evapora y los demás desconcertados ven que se mete dentro del área. Y luego hace otra cosa que es casi más difícil, que es pegarle a la pelota con la pelota pegada al pie. No hay recorrido. Si uno se fija en ese disparo, la pierna no puede lanzarla por atrás, no hay tiempo. La pierna está al lado de la pelota y no sé dónde saca la fuerza, pero con un poquito de margen consigue golpearle fuerte a la pelota. Y eso es vital en el fútbol en el que no hay espacios, en el fútbol en el que es todo velocidad, en un fútbol con muchísima más exhibición física que lo que había hace 15, 10 años. Que de repente un tipo tenga la capacidad de cargar la pierna en unos poquitos centímetros para dar semejante golpeo, es una pasada. Yo creo que, no sé si lo hablamos aquí hace unas semanas, quizás lo más hermoso a nivel futbolístico de Lamine Yamal es que todavía no sabemos cuántos recursos más dispone. Tal cual. Cada partido de repente aparece algo nuevo. Y claro, teniendo en cuenta su edad y teniendo en cuenta el ecosistema en el que está creciendo, que es el ecosistema de unos chicos de 19, 20, 21, 18 años, pues podemos ver verdaderas proezas en el futuro. Como madridista espero que me pasen en la selección española, claro. Pero aficionado al fútbol no voy a ser un hipócrita, no te voy a decir que disfruto cuando lo hace con el Barça, pero con lo mismo que con Messi. A veces no te queda más remedio que sentarte y escribir además gozoso del gol aquel que marcó Messi contra el Bilbao en aquella final de Copa, de aquello que marcó contra el Getafe y probablemente pues lo que tenga que hacer Lamine Yamal, porque cuando pasa la rivalidad de repente te quedas mirando la televisión y dices, joder, qué jugadorazo. Lo decía por eso, Ramón, porque eso tiene que ser un nexo de unión y las cosas como son. Yo cuando juega la selección me da igual que el que juegue sea de la Real, del Murcia, del Albacete, del Barça, del Real Madrid, del Atlético o del equipo que sea. A mí me da exactamente igual. Y tenemos la suerte de que este tipo va a jugar con España. Digamos también que la selección es muy plurinacional últimamente, ¿no? Porque se cuenta con Nico, está Rodri, esperemos que se recupere pronto, parece que pronto va a reaparecer. Hay muchos jugadores representantes, yo que sé, del Athletic, de la Real, del Barça, no sé, digamos que aquella rivalidad Barça-Español, Barça-Madrid que había ido o que se complementaban, por ejemplo, en el Mundial de Sudáfrica, ahora es muy diferente, ¿no? No, y sobre todo, Ramón, perdona que te corte, porque del Atlético de Madrid no hay nadie y del Real Madrid, desde la lesión de Carvajal, ahora ha aparecido Asensio y está Asensio. Quiero decir que llama también la atención que hay ausencia de Atlético de Madrid y Real Madrid, perdona. No, justamente porque seguramente el Madrid invierte a sus jugadores de la cantera, a los de la fábrica, en el mercado, digamos, prefiere venderlos y hacer dinero y otra historia. Hemos visto que cuando le han dado oportunidades
también han tenido buen resultado en algunos casos, ¿no? Lo que pasa es que en el caso del Barça, eso sí, que desde los tiempos de Cruyff y especialmente desde los de Guardiola y luego Tito Vilanova, hay una cultura de juego que es le da identidad desde el fútbol base, que es lo que le ha permitido ahora al Barça tener un estilo de juego reconocible, porque está emparentado con la Masía, pero jugado a una velocidad y a una intensidad muy grande. En cualquier caso, muchas veces, ya sé que me hago pesado en este tema, pero lo que es la fuerza, lo que es la velocidad, lo que es la intensidad, tiene límite. Lo que no tiene límite es el talento. Y los jugadores que marcan la diferencia son los que tienen talento. O sea, llámese Lamine y llámese Pedri. Y esto, pues, lo mismo con Nico, lo mismo con Rodri. Es decir, una de las grandes ventajas que tiene la selección española es que tiene jugadores con mucho talento, y frente a la gente que defiende que el fútbol de hoy día consiste en correr mucho, en tener mucho físico, en tener mucho nervio, que también Pedri precisamente lo está demostrando, que se puede tener talento y al mismo tiempo estar bien preparado físicamente. Pero habíamos entrado en una deriva, por ejemplo, selecciones como la propia Brasil, que se han desnaturalizado pensando en que hay que medir 3 metros, pegar patadas, ser intimidadores. O sea que el fútbol de alguna forma tan vigoroso que Mourinho llegó a defender en determinados partidos, con ser muy fuerte, ser muy viril y todo lo que tú quieras, pues de alguna forma ha evolucionado hacia otros cánones. Hay que estar muy bien preparado, pero no necesariamente hay que ser muy físico. Temporada complicada para el Real Madrid, para Carlo Ancelotti. Todo hace indicar que no va a seguir la temporada que viene, a pesar, Manuel, de que tiene un año más de contrato. El problema es que hay un Mundial de Clubes de por medio. Todo lo que estamos contando es que va a terminar la temporada. Quedan 5 partidos. Es cierto que si por lo que sea este fin de semana gana el Barça, pierde el Real Madrid contra el Celta y en el siguiente partido en el Clásico el Barça le gana al Madrid, el Barça sería de forma matemática campeón en el partido contra el Real Madrid, que ya sería otro golpe durísimo para el Real Madrid esta temporada, las cosas como son. Pero, ¿a partir de ahí qué? Porque lo digo, Carlo Ancelotti debe ser el entrenador del Mundial de Clubes que va de mediados de junio a mediados de julio. Hay que poner un entrenador interino, hay que traer ya al entrenador de la próxima temporada. Es que el papel es complicado, ¿eh? Es que el Mundial de Clubes revienta mucho el calendario. He estado leyendo que parece ser que ha tenido que hacerle el Madrid, o le va a hacer un contrato como de 2 meses a jugadores que acaban contrato ya en junio, claro. Creo que eran Lucas y alguien más. Claro. ¿Por qué no? Porque ¿a qué temporada pertenece ese? Sí, no, pero tú tienes un contrato hasta el 30 de junio. Cuando sea el campeonato, tú el 30 de junio ya no tienes contrato. Con lo cual, eso también es otra de las cosas que va a cambiar, porque probablemente los contratos se tengan que hacer hasta el 30 de julio. Pero bueno, eso es otra historia. Todo eso lo rompen. Dicho esto, evidentemente yo creo que es en el momento en que si ocurre, que parece que va a ocurrir, el Madrid pierde la Liga, la temporada está acabada, la temporada que tú has entendido siempre como propia tradicionalmente, ¿no? Y se puede tomar el Mundial de Clubes, o se debe tomarse el Mundial de Clubes como una oportunidad como una competición completamente independiente de la temporada. A mí no creo que la solución sea, después de perder la Liga, seguir con Ancelotti, que se va a marchar ya. No porque lo vaya a hacer mal, simplemente porque ese proyecto está agotado, ¿no? Y utilizar no un entrenador nuevo. Ya he leído también que si Xabi Alonso viene, pues que no querría, por supuesto, empezar en el Mundial de Clubes. No tiene ningún sentido empezar ahí. Es que es una competición entre guerras. Lo grande, lo gordo de la temporada ha terminado, estás en verano, es como el Mundial de Selecciones, pero en clubes. La temporada siguiente no ha empezado, tienes que hacer una pretemporada si hay que hacerla, porque ya no sé si fechas quedan. Por lo tanto, yo creo que la solución, como aficionado, pasa por un entrenador interino. Sí. No pero por buscar o encontrar algo de motivación en la plantilla si se pierde finalmente la Liga, ¿no? Porque es una competición muy hermosa, porque es a nivel global, porque hay clubes de todo el mundo y el Madrid siempre aspira a ganar ese tipo de competiciones. Bueno, cualquiera, ¿no? Pero esas que abarcan tanto mundo y tantos clubes y tantas aficiones, pues siempre provocan en cualquier club grande un interés especial. Ramón, le han preguntado a Pep Guardiola en la ESPN sobre su futuro, sobre qué va a pasar con él a corto plazo. Ha dicho esto. Sí que después de mi etapa en el Manchester City, cuando acabe voy a parar, eso seguro. Retirarme no lo sé, pero voy a parar seguro. Al final los entrenadores queremos evidentemente todos ganar para poder tener trabajo el día siguiente, pero que ojalá se vayan pasado bien los fans del Barcelona, del Bayern de Múnich y del Manchester City, viendo nuestros equipos jugar. Yo creo que nunca en la vida se tiene que
pasar pensando si será recordado o no será recordado. Tú cuando mueras te lloran tu familia 2-3 días y chao, estás olvidado. Importante que cuando uno está se lo pase bien, en una trayectoria de entrenador, en momentos muy malos, pero también momentos muy buenos, e intentar que los buenos estén más tiempo. Esto es al final lo que uno quiere. Aplicable para cualquier faceta de la vida. Pero oye, Ramón, junio 2027, quiero decir, 2 temporadas por delante, y él ha dicho paro seguro, que él lo hizo cuando salió del Barça antes de firmar por el Bayern de Múnich para una temporada, y luego incluso llega a decir, no sé si me voy a retirar. Bueno, esto es una novedad, ¿no? Porque todos pensamos que tenía un reto pendiente, que era el de entrenar una selección. Lo había manifestado en más de una ocasión. No sé si ha visto que esto es muy difícil, que los periodos son diferentes a los de un club. No sé cómo va a parar. Sigo pensando que si puede alguna vez puede ser seleccionador, porque no es el mismo trabajo de un club, y eso le daría tiempo después de otro descanso como el que ya se tomó en Nueva York antes después del Barça y antes de irse al Bayern, que le puede ir bien. Creo que ahora está muy empeñado en la reconstrucción del City. La temporada puede acabar mucho mejor de lo que se preveía, sí. Si sobre todo clasifica el City, y en la final de la Cup veremos qué es lo que está pasando, veremos la reconstrucción que hace, si se libera emocionalmente. Creo que Pep muchas veces ese carácter emocional que tiene a veces le hace aparecer como una persona, digamos, distante, o como una persona difícil de controlar, o incluso que provoca cierta animadversión. Sigo pensando que ha sido un entrenador extraordinario en lo que es la revolución del fútbol moderno a partir de las tesis de Cruyff, ¿no? Luego cada uno le puede gustar más, le puede gustar menos. Ahora estamos hablando mucho por ejemplo, en el caso del Barça, de un club mucho más rápido, mucho más vertiginoso, pero no sé cuánto tardará, no sé, seguramente pueden haber otras etapas, pero a mí difícilmente se me olvidan los partidos de la etapa de Guardiola. Es decir, ahora volvemos a recordar finales, por ejemplo, el martes se cumple aquel famoso partido del gol de Iniesta en Stamford Bridge. O sea, a la memoria te vienen pasajes de aquel Barça que jugó tan bien y que conquistó tantas veces el mundo. O sea, se ha ganado el derecho a hacer lo que quiera, pero me sorprende, y creo que es una gran bueno, es una noticia. Hasta ahora desconocía que Pep había decidido tomarse un tiempo sabático después del 2017. Manuel, ¿te sorprende a ti también? No, es novedoso, pero no me sorprende. Pep Guardiola ha cumplido ciclos como el City, ninguno tan largo, ¿no? Y tan intenso. Y no creo. Yo creo que lo decía Ramón ahora, Pep Guardiola no tiene una Copa del Mundo, ¿no? Desde esta generación de oro de la selección a esta generación no llegó, y desde luego tiene que ser muy apetitoso aspirar a una Copa del Mundo como entrenador, como seleccionador nacional de una gran selección. Yo creo que ese reto en algún momento seguro que le va a picar la camiseta, ¿no? Pero más allá de eso, el nivel de trabajo, el nivel de intensidad que tiene este hombre cuando coge un equipo, no levanta proyectos muy con una huella muy personal, en el caso de City, muy longevo para un entrenador de élite, y tenía toda la pinta de que iba a descansar. No creo que sea la retirada, pero sí. Otra cosa es que a lo mejor dentro de 10 años o de 20 le apetezca un regreso por la puerta grande al Barça, ¿no? Sí, claro, a lo mejor menos, ¿no? Pero hombre, cualquier aficionado culé siempre que le pregunta siempre le brillan los ojitos, ¿no? Hombre, y tanto. Porque Guardiola, en cierto sentido, y hablo desde mucha distancia, hablo desde Galicia y a veces desde Madrid, o sea que no de los círculos culés, pero yo creo que el ciclo de Guardiola dejó la sensación bastante insatisfecha en el aficionado culé, sobre todo viendo lo que vino después con Múnich y con Manchester, de una salida demasiado prematura, ¿no? Aquel añito de Ronaldo Nazario, aquellos 2 años creo que fueron de Maradona, los 3 creo que fueron de Guardiola, no sé si fueron 3 o 4.
Bueno, Guardiola era un entrenador para haber estado 10, 15 años para estar en la Ferguson del Barça, ¿no? Veremos qué es lo que pasa, que es dentro de 2 años cuando ha anunciado que se va, por lo menos, parar, y ya veremos cuánto tiempo, y lo que pasa es que ha utilizado la palabra retirada, no sé si me retiraré, que veremos qué es lo que pasa. Recomendaciones, ¿algo que me recomendéis? ¿Algo que hayáis visto, algo que hayáis leído, o lo que os dé la gana, Ramón? He leído muy poco. He hecho un ejercicio, leí en el periódico, un ejercicio extraño. Leí en el periódico que algunos alumnos de un instituto se negaban a leer la breve historia del mundo de Ernest Gombrich, ¿no? Porque les parecía un libro con demasiadas páginas. Entonces, lo primero que hice fue comprarme el libro para ver si yo era capaz de leerlo, qué recuerdos me... No, y de ver que, o sea, estoy en ese ejercicio. A veces me siento como un niño para ver si me vuelvo a alfabetizar y qué es lo que tenía aquel libro que tantas generaciones de gente cautivó, ¿no? Pero que ya tenía olvidado. Pero me llamó mucho la atención que los alumnos decían, ¿para qué nos dan ese libro que cuesta tanto? Bueno, pues estoy en esto, he acabado un libro prácticamente de Vilamatas, del canon de un cámara oscura, y de películas, por no sé, el Para Nostra, ¿no? La película de Huerga que hizo sobre Pujol, que, bueno, más que ha provocado bastante debate, ¿no? Creo que ahí había muchas expectativas, no sé si se han cumplido. Bueno, es una película que de alguna forma creo que hay que ver. ¿Manuel? Yo no vi nada, pero he terminado de leer El valor de la atención, el ensayo de Johann Hari de Península, que me parece uno de los ensayos más importantes de nuestro tiempo para nuestras generaciones de tipos que tienen el teléfono móvil y lo consultan, creo que son como 30.000 veces al día, estoy exagerando. Me parece un ensayo recomendadísimo, pero recomendadísimo de verdad. Lo estoy recomendando. Pocas veces recomiendo un libro con tanta intensidad porque muchas veces decepcionas. En este caso, Juego sobre seguro. Estoy leyendo, bueno, acabo de leer, quiero hacer algo en el periódico, además, que hablé con ellos hace unas semanas. Este ensayo lo tengo aquí, Pornocracia, de Jorge Diony López. Sí. Como bueno, nuestra relación moderna con el deseo, con el porno, en fin. Y tengo aquí esta portadaza, es que la encontré otro día, volví a él y quiero enseñarla porque también lo estoy leyendo. Los libros arden mal, esto es un clásico de la literatura en gallego. Manuel Rivas. Sí, un tochazo, hablabas, Ramón, de muchas páginas. Este libro lo ven los alumnos de ese instituto y probablemente lo quemen, arden mal, pero esto es un clásico absoluto y quería enseñarlo porque lo encontré el otro día en la biblioteca, hace muchos años que lo publicó el que yo lo leí, y he vuelto lo coges, empiezas en la 20, sigues en la 40, a refrescarlo, me parece bellísimo. Está también traducido al castellano, claro. Vale, yo voy de series, he empezado, bueno, estoy con Black Mirror, la última temporada, El cuento de la criada, la última temporada, y The White Lotus, también la última temporada. Voy mezclando así para no aburrirme, y me están gustando mucho los tres, las cosas como son, pero bueno. Y el primero de Black Mirror, sí, ese lo hice, el primer capítulo, sí. A mí me aburrió un poco, las cosas como son. Tú dices el de la juventud, ¿no? Ese es el primero, ¿no? No, el de la mujer enferma que tiene que... Sí, cierto, sí. Que no tiene seguridad social. Es duro, sí, pero... Es muy duro, sí, pero se creó demasiado hype a mi gusto, ¿no? Luego lo vi, me gustó, pero tampoco para mí va más, Para mí va más. En fin, pues nada, la semana que viene más. La semana que viene hablaremos el viernes, ya sabremos si el Barça está metido en la final de la Champions. Lo contaremos, chicos, hasta la semana que viene. Cuidaos, un abrazo. Igualmente, buenas noches.